Gloria a Dios por este día que me permite llegar, que nos permite llegar, como dice Maestro Josué, que no es casualidad, que en medio de la lluvia, que en medio del tráfico, que en medio de pensamientos, que en medio de dolor de cabeza, pero Dios es mi sanador y me acaba de quitar el dolor de cabeza de hace un momento que lo traía a tope, a tope. Y pues bueno, el día de hoy Dios ha preparado lo que dijera algún pastor por ahí, lo que creo que quiere que escuchemos. Y como nos manejamos en el mundo espiritual, necesitamos que ustedes mismos declaren que sus oídos son abiertos. Entonces, vamos a orar. Padre, con voz audible, adelante, Padre, abre nuestros oídos para este mensaje, para poder llenar esta vasija y poder también llenar al mundo de agua viva, Señor, de tu propia sangre derramada en la cruz que nos ha dado libertad. Óralo con tus propias palabras. Señor, gracias. Sé tú hoy, unge mis labios, unge, Señor, mi espíritu. Sé tú en esta voz, sé tú, Padre, quien guía a tu pueblo. Cubre, Señor, a cada uno de quienes hoy comparten palabra y permítenos, Padre, llegar más allá del entendimiento, que el Espíritu retumbe y sienta realmente lo que recibe para poder llegar a más y más personas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Pero para lograr esto, lo primero que se necesita para poder predicar algo, ¿qué se necesita? ¿Cómo? Leer la palabra. ¿Qué otra cosa? Corazón, oración. ¿Qué más se necesita para poder predicar? Ayunar. ¿Qué más? Un mensaje. ¿Qué otra cosa? Escuchar a Dios. Testimonio. Ahí está. Dije, ay, ¿qué no lo va a decir alguien o qué? ¿Qué tan mal le enseñamos o qué? Testimonio. Vivirlo. Vivir algo para realmente poder compartirlo. Y puede que al estar viviendo algo todavía no terminas de entender el mensaje. Pero ¿qué creen? Por eso Dios nos junta cada domingo. Por eso Dios nos une a orar unos por otros. Por eso nos une en grupos pequeños o células o todo aquello que nos permite unirnos para descubrir juntos la palabra de nuestro Señor, para saber qué es lo que quiere de nosotros. Si tú sientes que el hilo negro lo vas a descubrir solo, no, hermano, no hay manera. No hay manera, porque el Señor va a venir por su iglesia, y su iglesia no es una sola persona. Su iglesia es un conjunto de personas santas apartadas para el Señor. ¿Quién está preparado para la segunda llegada de nuestro Señor? Más fuerte. El día de hoy vamos a probarnos para saber si estamos preparados o nos seguimos preparando o seguimos fortaleciéndonos. Quiero platicarte de algo que obviamente es parte del pasado para poder llegar al punto exacto, no sin antes darte el título de esta prédica: el efecto de Dios. El efecto de Dios. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los relatos de los testigos presenciales del Nuevo Testamento muestran que los espectadores de Jesús del primer siglo buscaban a un Mesías que cumpliera con lo que los profetas antiguos daban de boca en boca. Daban las enseñanzas de boca en boca, escribían también y habían predicho en algún momento. Esperaban que Él les liberara de sus enemigos. También creían que Él mostraría el carácter y el poder del Dios de Israel, que han seguido durante mucho tiempo. Sin embargo, también había algunas cosas que no estaban buscando. ¿Qué pasa cuando
de repente llevas prisa y se te olvidan tus audífonos y eres desordenado. Y entonces, pues como yo, ¿verdad? Como aquí una servidora, miren, traigo mi hilito de mis llaves porque ¿qué creen? Las he dejado en mi puerta y gracias a Dios que tengo buenos vecinos que me han dicho, oiga, dejó sus llavecitas ahí, mire, ahí en la entrada, bendito Dios por ellos. Y pues bueno, buscamos solución y aquí está, ¿verdad? Me regresa por si se me olvida. Pero ¿qué ocurre cuando buscamos en ese cajón los audífonos y llevamos prisa y de repente ahí guardas, pues que las tijeras, que la aguja, que la credencial, que no sé qué, porque somos unos desordenados? Y entonces metes la mano y ya te picaste y ya te cortaste de pasadita. Sí, encontré mis audífonos, ¿verdad? Pero a lo mejor ya hasta los encontré todos mochos, pues por desordenado, ¿no? Pero al estar buscando aquello, en aquel tiempo estos hombres, al estar esperando y buscando al Mesías, también les llegó la incomodidad de cosas que no estaban buscando. No esperaban que en lugar, que lamentablemente, no esperaban que también al llegar esta persona, al llegar este Mesías, encontrarían a una persona que los tacharía por la moralidad tan de doble cara que llegaron a tener. El recorrido por las escrituras, el recorrido por la historia, el recorrido por esperar al Mesías en el Antiguo Testamento tenía mucho que decir de la historia, del ser repetitivos, del ser constantes, pero de acomodar la espera y las escrituras a su comodín, a lo que ellos creían que ya moralmente se volvía lo correcto. Es como cuando pones una ley en un país, la implementas, pero se va deformando con el paso del tiempo, porque el hombre la acomoda a su manera. Eso mismo pasaba en ese tiempo. En el Antiguo Testamento tenía mucho que decir acerca del siervo venidero del Señor que expresaría el sentir y el poder de Dios. De hecho, uno de los pasajes claves del Antiguo Testamento que describe la misión del Mesías prometido era un texto que Jesús reclamó como suyo cuando predicó en la sinagoga en Nazaret. ¿Cuál fue? Lucas 4, 16, 21. Búscalo, porque ¿qué crees que yo no lo traigo en la pantallita para que lo busques tú? Lucas 4, 16, 21. Dice así, ¿ya lo tienen? Díganme amén. Alguien por ahí gritó, no. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ni aún así lo notaron ni lo vieron. Aún ahí, estando en ese momento que se está cumpliendo la escritura de algo que han estudiado, leído, hablado, pasado de generación en generación, no lo notaron. Vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados para la segunda llegada de nuestro Señor? Vamos a ver. Luego dijo Lucas 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras
de las palabras de gracia que salían de su boca. Nuevamente, aquí en Lucas 22 nos habla de lo que sentía la gente. Si tú te pasas a ese plano, a ese contexto, y estás viendo que está hablando alguien como nuestro Señor Jesús, ¿lo identificarías realmente? Te han hablado toda tu vida desde la niñez sobre la llegada de este Mesías. Por generaciones han esperado ese momento. Y luego nos dice Marcos 4:41. Vamos a llegar a algo, no creas que, ay no, la pastora Rose ya nos trae muchos versículos y ni llegamos a nada. Momento, seamos pacientes. Luego dijo Lucas, y todos daban buen testimonio de él en el 22, pero en Marcos 4:41, en las aguas de Galilea le vieron calmar una rugiente tormenta de tal modo que temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún en el viento y el mar lo obedecen? Imagínate tú estar en medio de una tormenta de tal magnitud con un temor horrible. ¿Quién ha estado en el mar y de repente ya está como que nadando muy bonito en la orilla y cuando ves ya estás hasta quién sabe dónde, lejos de la orilla? El pánico que da. A mí la verdad es que la 21ª vez que me pasó, ay Señor, gracias porque no sé cómo fue, pero Él me regresó a la orilla. Se siente un terror horrible. Y luego yo que nadaba como ranita, no sabía realmente flotar. Y luego nos dice, para reforzar el tiempo que estuvo Jesús ahí enfrente de todos ellos, Mateo 9:33. Mateo 9:33. Amén. Cuando la gente le vio dominar a demonios, se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante. ¿Cómo es que puede alguien expresar nunca ha habido cosa semejante? Porque en ese tiempo, en ese contexto, pasaban de boca en boca a los oídos de todas las generaciones. Por eso es que era el asombro. Las multitudes vieron a un hombre que respaldó su palabra con el poder y la autoridad de Dios. Por eso Mateo escribe 4:23, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De muchas maneras las personas que vieron a Jesús presenciaron lo que debieron haber estado esperando del Mesías. ¿Sí o no? Ah, caray, estamos medios dormidos con frío. Péguenle al de al lado si se está durmiendo. Bueno, no le peguen, codénlo, empújenlo tantito, pero tampoco. Entonces, si de muchas maneras las personas que vieron a Jesús presenciaron lo que debieron haber estado esperando del Mesías, ¿qué esperaban? Poder que revelaba poder, se dio. ¿Qué esperaban? Autoridad que revelaba autoridad. Tenían la autoridad que el Padre Celestial le había dado. Justicia que revelaba justicia, también tenía eso. Verdad que revelaba verdad, sobre todo, también lo tenía. El Antiguo Testamento había hablado claramente al pueblo de Dios acerca de su carácter y su poder. Y el Jesús que el pueblo vio mostró verdad y poder de manera ininterrumpida. Jesús no descansó. Jesús todo el tiempo mostró el poderío. Todo el tiempo mostró la autoridad, la justicia y la verdad. No hubo un tiempo muerto en el que dijeran ya pasó la ola y esto es emocional y esto que está ocurriendo aquí en nuestro pueblo se va a terminar porque no es real. No fue emocional. Cuando algo es emocional, ¿qué ocurre? Se esfuma. Se esfuma como la espuma de tu café todas las mañanas.
Yo no tomo café. Así que Jesús les mostró lo que estaban buscando. Se los mostró, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no le reconocieron? ¿Acaso fue tan solo porque Él les dijo que no estaba listo para liberarles de la opresión de los enemigos? ¿Acaso fue porque les dijo que tenía que sufrir y morir por sus pecados? ¿O acaso se debió más a sus propias conjeturas, a su propia ceguera? ¿Estamos preparados para la segunda llegada de nuestro Señor? Ya no escuché. Ok. ¿Por qué no podían ver estos hombres? ¿Cuál era la razón por la cual no podían ver? El Antiguo Testamento les había dado al pueblo judío abundante información para preparar la llegada del Mesías. ¿Ok? ¿Por qué no le vieron claramente? La razón para su falta de conexión puede servir como una advertencia para este tiempo. No solo ellos están ciegos. Seríamos bastante ególatras, egocéntricos y ciegos diciendo que solamente estos hombres fueron ciegos de ver al Mesías. Sospecho sospecho que el problema no era simplemente de perspectiva, sino de presuposiciones. Lo dije al principio. Cuando colocamos una reforma, una ley, un estatuto, un reglamento en casa, ¿sí? En mi casa no hay reglamento, pero es parte de vivir en paz, en amor, en armonía con mi esposa. No traer a otro perro. Ya tenemos a Tomás, ¿sí? También es parte de darle el servicio a los perritos, pero no dejar entrar a los clientes, a los papás de los clientes, porque es nuestro espacio. ¿Qué pasa si yo un día rompo con eso? Y en mi loca cabeza digo, ay, es que era esto, o lo justifiqué por esto, o le puse un pero. ¿Qué pasaría? Pues entramos en una disyuntiva. Voy acomodando lo que en algún momento colocamos como una regla o una disposición o algo, y la voy acomodando a como a mí me queda, ¿sí? Y va deformándose. ¿No creen ustedes que con el paso del tiempo, efectivamente eso fue lo que ocurrió con todos estos hombres, con el pasar de boca en boca, cómo vendría el Mesías? Fueron las presuposiciones de todos aquellos. La realidad es que en la mayoría de los casos no comenzamos con una hoja en blanco nuestro papel. Es decir, tenemos una historia, tenemos recuerdos, tenemos enseñanzas. Llegamos al momento de tratar un asunto con toda una vida de ideas acumuladas a partir de nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro origen, nuestra formación, el desarrollo, prejuicios, nuestros pensamientos, limitando nuestra visión. Todos estos hombres, ya lo único que percibía el pueblo de Israel era una fachada, era una continua fachada, era un llevar holocausto, era un hacer las cosas para que de manera general se viera que estaban siguiendo la ley. ¿No pasa eso en este tiempo? ¿Sí? De modo que no reconocieron que Jesús era el Mesías, a pesar de las enseñanzas, muchas de las añadiduras de todas las leyes o todo lo que le alteran, es precisamente porque es que la sociedad es distinta, es que es otro tiempo, es que es necesario modificar. Pero demasiado a menudo los cambios se centraban más en el aspecto de conformidad externa que en el corazón y en el espíritu. Las leyes,
se olvidan de las personas. Sí lo tengo que decir, lo siento, abogada. Las leyes se olvidan y lo venía platicando con mi esposa. ¿Por qué razón nosotros los cristianos, estoy hablando de quienes caminamos con el Señor, de quienes vamos conociendo el carácter de Cristo, por qué nos pega tanto cuando el jefe, cuando los compañeros del trabajo, cuando el mundo allá afuera dice, actúa y hace cosas que dices de verdad que le falta a Dios en su vida? Y lo venía platicando con mi esposa de camino acá. Es como una pareja. Una pareja, si no toma terapia ambas personas, va a haber algo que les va a punzar, va a haber algo que les va a botar, como una botella de vino o como una olla express. Si nosotros que nos estamos preparando aquí, que conocemos de Cristo, que caminamos con Él y que estamos tratando, ¿sí?, de darle paso al Espíritu Santo aquí en el corazón, ¿por qué nos bota? Porque allá afuera les falta Dios, por eso les bota, porque la relación no es mutua, porque no estamos caminando en el mismo sentir, por eso nos bota, por eso nos entristece, por eso nos duele. No es porque seamos de cristal, no es porque seamos unos aleluyos insensatos, sino es porque realmente, ¿sí?, tiene un principio. Ahora bien, este tipo de pensamiento está vivo y coleando el día de hoy. Lo que te menciono respecto a que el pueblo de Israel no distinguió al Mesías, hoy viene a colación. Lo he descubierto, no, ya está. No he descubierto el hilo negro. Hoy sé que ya está vivo y coleando. Lo que vemos está en muchas maneras predispuesto por lo que queremos ver, porque nosotros también tenemos una historia. ¿A qué voy con esto? Tal vez suena muy rebuscado y no has logrado captar la idea. Desgraciadamente el mundo, desgraciadamente aún siendo cristianos, somos adoradores en ocasiones de aquel que no tiene ni parte ni suerte. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿Cuál era su problema número uno? La idolatría. Y aquí parece que se idolatra al enemigo allá afuera, día a día. Aquí parece que también en ocasiones se idolatra a aquel que no tiene parte ni suerte. ¿Y cómo es que lo sé? Porque todos los días, en el lugar donde hoy trabajo, no hay un solo día donde no escuche groserías, maldiciones y demás hacia nuestro presidente. No hay un solo día que no escuche algo sobre nuestras propias autoridades ahí dentro del lugar donde trabajo. No hay un solo día que no escuche a la gente de afuera hablar de la misma manera. ¿No son adoradores de aquel que no tiene ni parte ni suerte? ¿No lo llenan de fuerza? ¿No lo llenan de poder? Y en aquel tiempo, ¿por qué razón rechazaron a Jesús y por qué no lograron visualizarlo? Creían que conocer, declarar y practicar extensamente la ley significaba que era mejor que ser gentil, que eran mejores que los gentiles. No estamos muy lejanos de ser lo que estos eran. ¿Qué creían también ellos? Creían que eran defensores de la rectitud y la justicia y que eran los paladines de la resistencia de la influencia pagana. Somos los defensores aquí en este mundo de todo y de nada, siempre y cuando no nos toque nuestra familia, nuestra mamá o lo que nos pertenece. Entonces sí nos volvemos defensores de algo, según real y tangible. Creían que su ritual de sacrificio de sangre era la solución para el pecado a nivel personal y nacional, implementando todavía más cosas y añadiendo cosas que ya no tenían que ver con la ley.
se convirtieron nuevamente en idólatras de las propias reglas que ellos pusieron. ¿No pasa eso ahora? ¿Qué no acaso en este país idólatra a diario vemos el no respeto por lo que comemos, por lo que bebemos y por lo que decimos, inclusive aquí adentro de la iglesia? Despreciaban a sus enemigos y todos aquellos a los que no consideraban dignos. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Esperaban que el Mesías les libertara de la ocupación de estos hombres romanos, de todo lo que sufría su nación, pero no de sus pecados personales. Todas estas cosas, todo este vandalismo para defender reglas, leyes y demás, sí lo voy a decir así, todo esto que hacemos y ocasionamos allá afuera, no le duele a las paredes efectivamente, ¿sí? No les duele porque al día siguiente más personas limpian, las personas de limpieza limpian todo lo que hacemos o lo que hace el ser humano allá afuera, efectivamente, ¿sí? Pero la realidad es que armamos un conjunto, hacemos un conjunto de personas para luchar por los derechos, para luchar por esto, para una reforma que no nos parece, para muchas cosas. ¿Qué pasaría si realmente diario en cada empresa al llegar oráramos por nuestros líderes, oráramos por nuestros jefes, oráramos por el equipo de trabajo? La vida sería muy distinta. Ni siquiera las leyes existirían. Sí, son reglas, son leyes para llevar una vida moralmente en paz y tranquilos, pero la realidad es que sí les hace falta Dios y sí nos hace falta Dios. Asumían que el Mesías confirmaría su liderazgo y compromiso con la ley, y lo confirmó su liderazgo, confirmó la ley, la cumplió, vino a morir por nosotros en la cruz. Les sentaba mal las críticas que recibían de parte de Jesús. Mismas críticas que en este mundo no saben recibir. En algún momento hacemos una lista de las cosas por las cuales ya no quiero venir a la iglesia o ya no quiero estar. O de lo que me hizo el hermano, o lo que me hizo el pastor, o lo que me dijo. Hacemos toda una lista. Y allá afuera tienen una lista del por qué no les gusta el gobierno, del por qué no les agrada tal o cual cosa. En la semana, una hermana que no está aquí, porque no sé, porque habrá faltado hoy, me dio una lección muy grande. Traigo unas cosas de migraña bastante fuerte de repente. Yo lo asumo que es al estrés, porque pues nosotros también padecemos. Y me dijo, voy a orar por ti, pastora, porque tú también mereces que oremos por ti. No lo merezco, pero de verdad me di cuenta, y ella llorando, no por eso, sino llorando por otras cosas, me decía, hoy le agradezco a Dios que puedo trabajar desde mi casa, sin mojarme, estar en mi cama calientita, con mis perros, y que a pesar de mis enfermedades mentales, hoy mi Señor me arropa y me tiene aquí. El que me permitiera a ella ver lo que no he podido también ver en mi trabajo, me amplió el panorama. Que si allá afuera agradecieran también todo lo que tienen, todo lo que han construido, almáticamente, emocionalmente, la vida sería otra. Pero también lo hablaba con mi esposa. El mundo en lo que menos se fija es en ayudarse a sí mismo a trabajar en lo almático o en lo espiritual. Lo dejan hasta el final. En lo que trabajan es para ver qué van a comer el día de mañana o lo que van a vestir. La preocupación es otra. Y tenían envidia también estos hombres de la influencia de Jesús sobre las personas que estaban perdiendo. La razón por la que hoy estamos aquí es justo por esto.
La razón por la que allá afuera nos atacan y no nos pueden entender, o nosotros no podemos entender por qué el mundo sigue como sigue, es precisamente por esto, porque ya no pertenecemos a este mundo, porque estamos en otro plano, porque realmente nuestra tarea es justo seguir trabajando para que más hombres y mujeres reconozcan que no se puede vivir de la manera que lo están haciendo, que es necesario orar por tu jefe, orar por tu empresa, orar por las familias que están allá afuera, orar por estos hombres y mujeres que están a nada de quitarse la vida por creer que Dios no les ama, etcétera, etcétera. ¿Estamos preparados realmente para la segunda llegada? Es que nosotros sí, pero para que realmente nuestro Señor acuda y venga, necesitamos realmente abrir la puerta y el entendimiento para que más personas lleguen. No podemos ser egoístas. La única manera de poder predicar es viviéndolo. Cuando Cristo vino como el rescatador, ellos no vieron la necesidad de ningún tipo de rescate personal. Vieron el rescate a su pueblo del yugo romano, pero no vieron el rescate personal. Ese es el meollo del asunto. ¿La salvación es en conjunto o es personal? Es personal. Cuando Jesús vino presentando una visión de Dios que no encajaba con sus expectativas, estos líderes determinaron que Él no era el auténtico. Y es fecha que hoy el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Como resultado de ello, cuando Jesús vino presentando una visión de Dios que no encajaba con sus expectativas, estos líderes determinaron que Él no era el auténtico. Trágicamente sus suposiciones, carencias de toda base desde una perspectiva eterna. Es ahí donde deformamos nosotros también la palabra, porque aquí he escuchado que nos criticamos, y lo vuelvo a decir, lo que comemos, lo que bebemos y cómo nos vestimos. Espero en Dios que se termine eso, de verdad. Si hoy tenía que venir aquí de este lado para decirlo, ya se dijo. Ahora bien, quiero contarles el meollo del asunto también del efecto de Dios. Han de decir, ay, ya Rose, ya nos hablaste de todo lo que ellos hacían y de lo que nos parecemos, y de cómo también andamos caminando por ahí, y de cómo este mundo va a empeorar. La palabra dice que vendrán cosas peores. Somos realistas, efectivamente vendrán cosas peores. Efectivamente no puedes parar muchas cosas, las inclemencias de la naturaleza, porque nuestro Señor lo colocó perfecto y nos colocó perfecto. Pero con la manera en la que tomamos la naturaleza, nos enseñoreamos de una cosa, de otra, nos enseñoreamos de las vidas, fue como esto se fue tergiversando. Y ha sido como durante décadas el pueblo se ha convertido en idólatra de aquel que no tiene ni parte ni suerte. Por esa razón hoy tenemos una tarea fundamental: dejar de adorar al enemigo, realmente dejar de idolatrar. Lo que habla nuestra boca es ¿por qué? Ajá, exacto, sí se lo saben, fíjense. A nuestro Señor no le interesa lo que comemos, lo que bebemos, cómo vestimos, por eso no nos tiene que importar. ¿Qué es lo que le interesa a nuestro Señor? Este corazón, porque este corazón es engañoso, porque este corazón en ocasiones se deja engañar por las emociones, por los pensamientos de ira, por las mentiras de aquel que no tiene ni parte ni suerte. Por esa razón a Él le interesa más aquí, no lo que comes, lo que vistes. Y ahora bien, ya hablamos mucho de toda esa parte, pero ¿dónde está el efecto de Dios? Yo si estuviera de ese lado y alguien más estuviera preguntando, me lo preguntaría. Ya habló de en aquel tiempo todo el pueblo de Israel,
de los fariseos, de cómo se comportaban, de cómo se fue tergiversando la ley, de cómo se tergiversaron las palabras, de cómo acomodaron todo a su complacencia. Pero ¿dónde está el efecto de Dios? El efecto de Dios también es personal. Son las cosas que tú realmente puedes ver en tu vida. Te voy a contar una historia verídica, breve. Hace muchos años existía una jovencita, existe todavía, que tenía 11 años. Esta jovencita vivía con su mamá, su padrastro, su hermana pequeña, que era hija de su padrastro y de su mamá, y con su hermana mayor, que sí era su hermana, vamos a decirlo así, del mismo papá. Era una niña maltratada física, emocional y verbalmente. Era una niña que constantemente vivía con el enojo de lo que estaba ocurriendo en su contexto. Era una niña violenta porque afuera en casa era violenta, le pegaba a los niños, enterraba plumas en el pecho, le enterró alguna vez una pluma a un niño por defenderse, porque le decían que tenía ojos rasgados, porque de niños somos muy crueles, y estuvo así de entrar. ¿Cómo se le llama la cárcel para niños o para jóvenes? El tutelar. Así estuvo. Si no fuera por su mamá, que pagó las curaciones y pudo hablar con los papás de este niño. Esa niña vivía cansada del maltrato de su padrastro, y un día en la cocina, sin querer, se le cae una olla de frijoles completa. Recibió los regaños más feos y más terribles, ya se imaginarán. Eres esto, eres el otro, eres aquello. Y entonces se le hizo fácil y tomó un cuchillo. Su padrastro estaba mirando la tele que estaba arriba del refrigerador, imagínatelo. Y ella, al estar levantando la cazuela, toma un cuchillo de este tamaño, que lo iba a traer, y me dice mi esposa, no, ¿para qué? De este tamaño. Ya lo tenía empuñado para enterrárselo en la espalda, porque estaba cansada. ¿Han estado cansados de alguna situación? ¿Han estado realmente tan cansados de que no cambia, de que no pasa nada, de que quien debiera protegerte no te protegió, de que quien debiera cuidarte y amarte no te cuidó? ¿Lo han sentido? Levanten la mano. Casi todos. Y entonces comenzó el efecto de Dios en la vida de esa niña. Llega su hermanita de 4 años, con toda la ternura, con todo el amor, con la inocencia, y se acerca a la puerta brincando como el Chapulín Colorado, y voltea a ver a su hermana y le dice, Rosy, ¿qué haces? Con su hoyuelo que se le hace aquí cada que sonríe. Ella, jugando, impidió que esta niña cometiera una locura. Ahí comenzó el efecto de Dios. Esa niña era yo, y esa pequeñita es mi hermana, la menor. El efecto de Dios no solamente se queda ahí. El efecto de Dios es que esta mujer, hoy de 37 años y que su padre ya no vive, hoy accedió a terapia, accedió a meterse en aquello que la gente no quiere meterse porque le da miedo. Le da miedo regresar a esos episodios, a ese pasado, a esas circunstancias. Y hoy que se atreve a regresar, un día llegó a mi casa junto con su pareja, comimos juntas y me preguntó tantas cosas que había olvidado. Y me dijo, me hubiera gustado poderlas ayudar, a mi mamá, a ti, a mi hermana. Pero ¿cómo me iba a ayudar una niña de 4 años? Si nuestro deber era protegerla, ¿cómo me iba a ayudar? El efecto de Dios es que hoy, a sus 37 años, está trabajando en ella. Y sé, y le he dicho, tú conoces de Dios a través de nosotros,
Sé que Dios pondrá el tiempo en el que tú voltees y declares que Él es tu único y suficiente Salvador. Cada uno tiene el efecto de Dios en sus vidas. A cada uno Dios lo ha librado y lo ha sacado de lo más vil y menospreciado. Cada uno tiene algo que agradecer y algo que contar, porque la salvación es personal y porque el efecto de Dios también es personal, porque cada uno tiene su historia. Dejemos de tener miedo por una nueva reforma o por una nueva presidenta. Dejemos de tener miedo por lo que pasa allá afuera. Necesitamos orar, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos tener fe y vivir seguros de que estamos en el lugar correcto, de que Dios nos ha protegido de tantas cosas. Ya no estamos en el tiempo de la ley, ya no hay nada que temer. Hoy vivimos en una gracia dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y anhelamos su segunda llegada. Yo no sé si tú, pero yo lo anhelo. Pero también anhelo seguir hablando del Evangelio aquí y allá afuera. Hoy, trázate otra línea de meta. Llega a tu trabajo temprano, ora por tus líderes, ora por tus jefes, porque Dios les abra los oídos y los prepare como tierra fértil para recibir la palabra de nuestro Señor. Hoy deja de cargar culpas, entrégaselas a Dios. Ya voy a cerrar. Colóquense en sus lugares, músicos, porque también el mensaje y el regalo que tengo hoy también es para ustedes, es para todos. Y si les pido una tarea, siéntense. No se suban, porque el regalo lo acabo de pensar ahorita, maestro Josué, y no creo ser yo y no creo ser mi carne. Esa imagen que ven ahí es una pintura que alguien me regaló hace algunos años de tantos viajes y congresos con las pastoras Janet y Sandra. Es una pintura de una perla. La persona que pinta todo esto es como pintura profética, como que se inspira en la alabanza, en las artes, en la danza. Ella se inspira con la palabra de Dios para pintar todo esto. Esto que les voy a leer se los quiero regalar a todos. Si quieren volver a ver la prédica y lo escriben y también quieren pasar la voz y regalarlo a alguien, adelante, pero hoy se los quiero regalar. Esta persona, no creo que haya sido casualidad, sino es una diosidencia, que pintara esta perla y que llegara hasta México. Me la trajeron, me la regalaron, me la dieron con mucho amor. Y entonces dice en la dedicatoria: Rose, la perla se hace desde un pequeño grano de arena que entra en la almeja. Ese grano lastima. Ese grano que entra en esa almeja lastima. Lastima mucho a la almeja, ¿sí? Demasiado. Imagínense ustedes una perla tan hermosa y preciosa. Y empieza a envolverlo en algo parecido a lágrimas. Entra ese granito ahí y comienza a envolverlo en todas esas cosas que se ven ahí como si fueran lágrimas. Y empieza a envolverlo. Al paso del tiempo, esas lágrimas hacen una perla. Se necesita tiempo, mucho tiempo y mucha paciencia y lágrimas para lograr una perla de gran valor y perfecta. Mucho tiempo. Tú eres para Dios y para mí una perla que tiene mucho valor
mucho valor divino, que no es un valor terrenal, sino un valor de reino, un valor espiritual. Te quiero con todo mi corazón y de la misma manera te ve Dios. Con mucho cariño, Liliana Huerta. Pero este regalo yo lo tomé aquel día que me lo dio como si hubiera sido mi Señor y sé que fue Él. Hoy quiero regalarte esa imagen y esas palabras. Tú eres como una perla para el Señor. Ese grano que entró en ese lugar, ¿sí?, es el Espíritu Santo, que está quitando todo ese dolor, toda esa soberbia, todas esas inquietudes, todo ese desamor, todo aquello que no nos sirve, que ya no lo necesitamos, que no tenemos ninguna necesidad de vivir con eso. Hoy nos da la potestad de orar unos por otros. Hoy nos da la potestad de orar unos por otros para sanar desde adentro. ¿Por qué la perla se forma desde adentro? ¿Por qué razón tanta gente al verla la envidia? ¿Por qué tanta gente quiere poseer una perla? Porque hoy eres diferente, porque hoy Dios te ama, porque hoy nuestra tarea es reflejar el amor de Cristo, porque hoy te ha puesto nombre sobre todo nombre y en una posición de reino. Necesitamos creerlo. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Dios, cuán maravilloso eres, que cada día podemos ver el efecto de tu amor. Cada día podemos ver el efecto desde el día que nacimos y cómo nos concebiste, cómo nos has librado con tantas batallas tuyas, cómo nos has librado de la muerte y muerte espiritual, cómo nos has atraído hasta este lugar, cómo nos has confiado la gracia en estas manos que en ocasiones parece que no pueden sostener. Hoy te pido, Señor, la fuerza para mi pueblo, para que pueda sostener el milagro de la gracia, para que pueda realmente arroparse con tus manos, para que pueda realmente entender el significado de la gracia, el significado de la cruz y vivir realmente en una paz que sobrepase todo entendimiento. Este día, Señor, yo te pido que pongas en cada uno de los corazones y cabeza de mis hermanos, que pongas el querer como el hacer, que pongas restauración, que pongas sabiduría de nuevo, que ponga paz que sobrepase todo entendimiento, que me permita ver lo realmente importante, que me ayude a confiar solamente en ti, porque el mundo no tiene nada de lo que yo necesito. Que seas tú, bendito Padre, cada mañana al despertar. Que seas tú, bendito Padre, el consuelo de mi llanto. Que seas tú, bendito Padre, la palabra exacta, esa que tanto necesito, esa que tanto me respalda. Que sea tu Espíritu Santo que more en mí cada día. Que sea, Señor, el Padre eterno, que vive confiado de que sus hijos lo están haciendo, que están siguiendo realmente su amor y su misericordia. Que eres tú, Padre Santo, en todo momento. Hoy somos libres y lo declaramos. Hoy somos realmente añadidura, Padre, tuya. Hoy somos realmente tus hijos y lo declaramos. Vuelve a declarar con tu boca que eres tú el centro de nuestra vida. Vuelve a declarar, Padre Santo, que eres tú en medio de cada lugar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias, Señor, por el efecto de tu amor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.